Listo. Bien. Bueno, hola a todos y a todas. Juli, si querés comenzar vos y después hablamos de la organización. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Voy a buscar nuestro flyer específico en la 5ª semana de la investigación que organiza la Universidad Metropolitana del Trabajo y también quienes formamos parte del Instituto de Investigación CITRA, que dependen parte de UMED y también de CONICET, que es una semana donde nosotros lo que hacemos básicamente es compartir algunas experiencias de trabajo, tanto en lo que es docencia, investigación y los distintos grupos que conforman un poco estos espacios que son UMED y CITRA. Y uno de estos espacios que se conformó activamente, empezó a funcionar activamente en el año 2020, es la Escuela de Formación Sindical, que se creó en diálogo estrecho con las organizaciones sindicales que componen UMED y que componen CITRA, a partir de detectar y expresar esta idea de necesidad de avanzar en la formación de las y los compañeros que conforman las organizaciones sindicales. Entonces es así que el año pasado pusimos en marcha cursos en diferentes áreas de trabajo que tienen que ver áreas, por ejemplo, de comunicación, áreas vinculadas con la historia, con herramientas económicas y jurídicas que tienen que ver con el trabajo y las relaciones laborales. Y una de esas áreas sobre la cual hoy queremos también avanzar en la discusión es el área de géneros. Junto con esta escuela de formación sindical, nosotros trabajamos de modo estrecho con otra, de alguna manera, de organización que está también convocando esta actividad, que es la Intersindical de Formación, que está compuesta por los responsables de las áreas de formación o capacitación de las distintas organizaciones sindicales. Entonces, de manera conjunta, lo que hemos hecho durante 2020 y también este año 2021 fue pensar qué cursos es necesario brindar, ofrecer a las y los afiliados, miembros de comisiones directivas y bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo sindical de cada una de estas áreas. El método de trabajo que nosotros tenemos para construir estos cursos es reunirnos con los miembros de los sindicatos, de las áreas de formación y con las y los responsables de las áreas específicas. Fue así que hace aproximadamente un mes tuvimos una primera reunión con los responsables de las áreas de género o similares, que en algunos casos son secretarías de la mujer o secretarías de igualdad de oportunidades, pero áreas un poco cercanas a este gran campo que es géneros, para pensar un poco cuáles son los trabajos de formación que ya han hecho estas organizaciones vinculadas con el tema géneros y cuáles son las áreas que aún requieren más trabajo, que aún se encuentran pendientes, ¿no? Entonces, luego de ese encuentro que realizamos un mes atrás, es que pensamos este segundo encuentro para recuperar precisamente algunas de esas líneas de trabajo que emergieron como necesarias de seguir trabajando, de seguir abordando, y por eso creamos este espacio el día de hoy en este marco de la Semana de la Investigación. Así que esto es más que nada para introducir, sobre todo a quienes están presentes, sobre todo de otros países, o veo compañeros y compañeras que no han participado de esta instancia anterior, para que sepan cuál es el marco en el cual nosotros pensamos esta actividad. Y bueno, ahora Fer les puede comentar un poco cuáles son estas líneas pendientes que hoy queremos compartir con ustedes en el debate. Gracias, Juli. Bien, nosotros lo que comentaba Juli tenía que ver con el encuentro que hicimos que llamamos Desafíos de la Formación en Género en el ámbito sindical, que fue el encuentro que hicimos el 22 de septiembre y en el que fue el puntapié inicial para este debate sobre algunas cuestiones de género. Ese encuentro nos quedó, digamos, fue muy rico, surgieron muchas conversaciones, muchas tensiones, y dentro de esto lo que encontramos son algunas, digamos, falencias o faltas en este tema del género, el género y la sociedad, podríamos decir, pero más específicamente en nuestro espacio,
del género y el sindicato, ¿no? Por eso esta mesa la habíamos denominado no es solo una cuestión de actitud, protocolos de acción contra la violencia de género, ¿sí? En una intención bastante visible digamos, de expresar lo que veníamos sintiendo cuando planteamos los debates, que es no solo posicionarnos en tanto la necesidad de la capacitación de género, la necesidad de la formación de género y la necesidad de legislar y armar protocolos para la protección de las y les compañeros, sino también qué hacer, cómo hacer una vez que eso se pone en acción, ¿no? Nuestras preguntas tenían bastante que ver con bueno, esto que muchos que estamos trabajando en género discutimos, que es esta idea de que todo el tiempo se nos va modificando un poco las reglas de juego, un poco se va corriendo el límite de lo que creemos que está permitido y no está permitido, y también se nos generan cuestionamientos muy fuertes sobre cómo reparamos lo que está mal, que es uno de los elementos que surgió muy fuertemente en nuestros últimos encuentros mientras preparábamos y pensábamos a quién invitar y a quién proponer para que nos expresaran estas temáticas. Una de las preguntas que surgió y que tensionó inclusive el debate entre nosotros tenía que ver con esto. Bueno, sabemos que hay cosas que están mal, los tenemos claro, las identificamos, ya no nos pasan desapercibidas, pero sin embargo no tenemos tan claro o tan preciso cómo reparamos o reconstruimos esos lazos sin tender a la expulsión de los compañeros, sin que lo punitivo sea lo único posible a la hora de resolver ese inconveniente, ¿no? Y entonces esto tenía que ver con nuestro encuentro de hoy y con las 3 personas que invitamos, que desde distintos espacios, digamos, y de distintas, no solo formaciones, sino espacios donde ellos desarrollan su especialidad, tienen visiones que pueden al menos permitirnos ampliar la mirada de esto que estamos diciendo. Nuestra intención en esta mesa tenía que ver con presentar a cada una de las compañeras que expusieran frente a, digamos, nos dieran algunas respuestas a estas preguntas que ya acabo de mencionar, y luego que cada uno de nosotras y nosotros pudiéramos preguntarles un poco más sobre estas dudas que nosotros nos habían quedado pendientes también en nuestro encuentro anterior, y las dudas que nos aparecen claramente en el día a día, en el trabajo, en los espacios de formación, y que no siempre tenemos tan claro el cómo resolver lo que sí sabemos que está mal, ¿no? Hemos dado un paso muy claro y muy visible, donde las cosas ya no están bien vistas o no están aceptadas, pero sin embargo no tenemos tan claro el paso siguiente. Esto intenta en este encuentro generar el paso siguiente, ¿no? Y en principio le voy a dar la palabra a Lali Feldman, que es una compañera que trabaja con nosotros también, alguno tal vez la ha encontrado en la escuela de formación porque fue docente en este año y el año pasado. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, es profesional especializada en violencia laboral en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde está llevando adelante la coordinación técnica de la red territorial contra la violencia laboral. Y por supuesto lo que más nos gusta es que es docente de la casa. Bueno, Lali, si querés comenzar vos con la exposición. Bueno, dale, Fernanda, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos y todes. Muchas gracias desde luego por la invitación de los compañeros y compañeras de la Escuela de Formación Sindical. Bueno, buenas tardes a Patricia, que ya la conozco, a Vicente, también a Pablo y a Bubi, que sé que andan por ahí. Y bueno, para comenzar, compartir con ustedes lo que me pasó desde el momento en el que Federico me convocó a esta actividad, y justamente me quedé pensando en el título del encuentro: no es solo una cuestión de actitud, lo que me llevó a ser una especie de asociación libre, a partir del significado de lo que supone el término actitud, que refiere a una tendencia, a una predisposición ante algo o ante alguien, que remite a lo individual y que subyace a nuestra forma de actuar y a veces de no actuar, ¿no? Entre comillas. Y esa idea me llevó a pensar justamente en lo que le pasa a quien está siendo víctima de violencia o de acoso en su ámbito laboral, que es el tema en el que trabajo hace muchos años, y que me permite escuchar en primera persona
el relato de muchas y muchos trabajadores que están atravesando situaciones de este tipo, que incluyen el maltrato, a veces manifiesto, pero en la mayoría de las veces sutil, como acoso psicológico, como acoso o agresión sexual, como agresiones físicas, situaciones que, según datos relevados en el 2017 en un estudio que encaró la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, afectan al menos a 3 de cada 10 trabajadoras y trabajadores en nuestro país, lo cual para ese entonces representaba cerca de 5 millones de personas. Y digo al menos porque sabemos que muchas veces, quizás la mayoría, ¿no? La violencia está invisibilizada, silenciada, naturalizada por desconocimiento, pero también por miedo a perder el trabajo, por temor a ser estigmatizado o catalogado como conflictivo, como exagerado o exagerada. Y también en estas situaciones operan el no te metas, hablando de actitudes, ¿no? El no te metas, las complicidades, y bueno, todo esto en definitiva lo que produce o aporta es a que se profundicen este tipo de comportamientos o prácticas que queden instaladas o establecidas como prácticas habituales, porque resultan de alguna manera eficaces o exitosas, entre comillas, por decirlo de alguna manera, para quienes o quien las perpetre. Pero además, ¿no? Y de esto, de alguna manera, puedo dar testimonio, así como la pandemia ha sido y todavía lo es, al decir de Bárbara Rey, fue una caja de resonancia que agudizó situaciones históricas de desigualdad en lo que hace a la violencia de género, particularmente en lo que es la violencia doméstica. También las desigualdades que operan o que subyacen al mercado de trabajo se amplificaron, se potenciaron y se reflejan en prácticas abusivas, en un ejercicio abusivo de poder. Esto es precisamente de lo que hablamos cuando hablamos de violencia laboral. Un ejercicio abusivo de poder que tiene por finalidad excluir o de someter a una trabajadora, a un trabajador o a un grupo de trabajadores. Y como les decía, en este contexto tan difícil que estuvimos atravesando y que todavía atravesamos al día de hoy, el de la pandemia, la violencia y el acoso se hicieron no solo más extensivas, sino también más salvajes. Por ejemplo, en el marco del decreto de prohibición de despidos, prohibición entre comillas, las prácticas de acoso laboral como estrategia organizacional estuvieron y están a la orden del día, como una estrategia organizacional que se aplica para lograr desvincular a trabajadores y trabajadoras, particularmente a los que tienen mayor antigüedad, a quienes reclaman por algún derecho, lo cual también resulta entonces disciplinador o ejemplificador para el resto. Y también alcanza tal nivel de perversión que también se dirige, esto lo hemos visto en este último año y en el año anterior, particularmente a quienes se enfermaron de COVID o que tuvieron que ausentarse por ser contacto estrecho. Y bueno, se arriban a partir de ahí muchas veces a supuestos acuerdos mutuos para la desvinculación que desde luego no tienen nada de acuerdo. Y tengo presente al decir esto lo que está sucediendo actualmente en una fábrica de tejidos en la costa argentina, en la que ya han desvinculado varias trabajadoras bajo el pretexto de que no alcanzan ciertos parámetros o metas de producción diarias, entonces se las sanciona sucesivamente para fundamentar un despido con causa, por lo tanto sin indemnización, después de 20 o 30 años de trabajo, y al momento además de quedarse sin trabajo, están no solo con trastornos que devienen de tantos años de dedicarse a esa tarea, sino también afectadas en su salud,
en su dignidad como consecuencia de este proceso de desgaste y sentimiento de impunidad y de injusticia. Y este caso lo comento porque ya ha tomado estado público, circula por los medios de comunicación, y también tengo presente el caso de una trabajadora en una provincia del sur, que habiéndose desempeñado más de 10 años con excelentes evaluaciones en relación con su trabajo, la terminan desvinculando, luego de un proceso de sostenidas humillaciones, justificando su despido, de supuestas faltas reiteradas, aún estando ella al cuidado de su bebé, por lo tanto comprendida en la normativa que dispensaba para el cuidado de hijos menores, casualmente habiendo adherido a un paro. Comento este caso porque también está expuesto en los medios. Y bueno, como estos cientos de historias y relatos salvajes que escucho en el marco de esta tarea que estoy coordinando desde el punto de vista técnico en la puesta en marcha, en el despliegue de la red territorial contra la violencia laboral desde el Ministerio de Trabajo, a través de las agencias territoriales, que son las unidades organizativas que tiene el Ministerio en todas las provincias, son 44, y para que tengan una idea de la dimensión, sin haber hecho todavía una difusión específica, en el transcurso de este año recibimos 400 consultas y denuncias de trabajadores y trabajadoras del país, y tengo presente lo que le pasó, o mejor dicho, lo que le hicieron a Florencia, trabajadora en una pizzería en la ciudad de Catamarca, a Elba, empleada en una localidad que está a 400 kilómetros de la capital de la provincia de Santa Cruz, también a Juan, a Pedro, a Manuel, que son trabajadores en un frigorífico en el centro de la provincia de Buenos Aires, que además de tener que enfrentarse a situaciones de maltrato y de abuso, tienen o tenían, espero que esto también empiece a cambiar, la desventaja de vivir y de trabajar en lugares que están muy alejados a cualquier tipo de recurso institucional desde donde abordar esta situación de manera integrada, partiendo del primer paso, que es el ponerle nombre a las situaciones, a este tipo de prácticas o comportamientos que constituyen violencia y acoso, que causan y que son susceptibles de causar daño físico, psicológico, sexual y económico, tal como lo establece y lo define el convenio OIT 190. Antes de hablar un poquitito de este instrumento, que es una poderosísima herramienta, que desde luego tiene que dar lugar a una ley nacional que garantiza en el día a día, en lo operativo, el efectivo goce del derecho a un trabajo libre de violencia y de acoso. Bueno, no quiero dejar de comentar y de dar cuenta en lo que hace a violencias por razón de género, en esta plataforma de desigualdades que entrecruzan el trabajo con el género, lo que han padecido y padecen particularmente quienes son mamás o quienes están a cargo de niñas menores de edad, procurando muchas veces seguir cumpliendo con todo y siendo también, además, en ese marco, víctimas de violencia y de acoso en su trabajo. Pues si las mujeres son reconocidamente más vulnerables desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo a este tipo de práctica, particularmente lo son más quienes, siendo madres, y más aún aquellas que son madres solas, el contexto de la pandemia fue y es más virulento para ello. Y hablo de violencia y de acoso que ejercen no solo varones, que ya está registrado en estadísticas que hemos venido elaborando desde el Ministerio en estos años, sino también por parte de mujeres, hacia preferentemente otras mujeres, en una proporción, para que tengan una idea, de 60-40, cuando quien acosa o maltrata es un varón, y más de un 70-30 en el caso, o en los casos en los cuales quien acosa o maltrata es una mujer hacia otra mujer o mujeres. Y tampoco, bueno, quiero dejar de mencionar el alto impacto
que producen la violencia y el acoso en la salud de las víctimas. También considerando algunos números, encontramos que 7 de cada 10 trabajadoras y trabajadoras cuando ya se acercan, logran llegar a algún ámbito, como en este caso el ministerio, se encuentran en tratamiento o han pasado o requieren asistencia médica, psicológica o psiquiátrica, y en ese sentido me parece importante ir fortaleciendo la idea y acciones consecuentes que deben contemplar la problemática de la violencia laboral como una cuestión que hace, desde luego, a los derechos laborales y humanos, pero también como una cuestión de salud y de política sanitaria. No en vano, en los primeros años de instalación de la temática de la violencia y el acoso laboral, incluso en ámbitos internacionales como la OIT o la Organización Mundial de la Salud, se decía que la violencia laboral era la pandemia del siglo. Estoy hablando del siglo pasado. Y bueno, pienso que fuimos avanzando desde ese entonces de manera sostenida, como una activa retaguardia de las luchas, de los movimientos de las mujeres y disidencias, una lucha y una conquista que debemos en gran medida atribuir a las organizaciones sindicales de todo el mundo, también por decisiones y políticas concretas, tales como las que desde hace muchos años se aplican en nuestro país, aún con todas las deficiencias y limitaciones que aún tenemos que superar y mejorar. Y bueno, como les decía, identificar este tema tan invisibilizado, silenciado y ocultado, que afecta tanto a mujeres como varones. Y bueno, ya que lo que expone, volviendo a la metáfora de la caja de resonancia, es la desigualdad y el abuso de poder en las relaciones laborales, que son procesos y situaciones que se dan cotidianamente en distintos ámbitos, no solo en lo que es el ámbito privado, en el ámbito público. Algo que tiene de común, digamos, pensaba con la pandemia, es que la violencia y el acoso parecieran no hacer distinciones en lo que hace quienes pueden resultar directamente afectados o afectadas. Si bien hay grupos más vulnerables de riesgo, esto pasa en todos los sectores de actividad, en las ciudades, en los ámbitos rurales, en el trabajo formal e informal, y también, y esto debiera ser un llamado de atención a las organizaciones sindicales, porque suceden asimismo al interior de los sindicatos y también hay violencia y acoso ejercidos por parte de delegados, de delegadas o de dirigentes hacia los propios compañeros o compañeros que están representando. Y en este sentido, bueno, es importante el aporte del convenio OIT 190, el avance que significa hablar del mundo del trabajo. Y bueno, en esta última parte, entonces, quería compartir y destacar a la hora de prever protocolos de acción contra la violencia de género, volviendo al tema específico de este encuentro, algunos puntos más del convenio 190 y también de la recomendación 206, que lo complementa y precisa. Y en primer lugar decir, desde luego, que lo que se llaman protocolos son muy importantes a la hora de la instalación, la visibilización del tema, también para la identificación, el reconocimiento y el encuadre de una situación o de un proceso de acoso o de violencia y la consecuente intervención. Pero también venimos a decir que no son suficientes, especialmente cuando quedan en el papel, adoptando un carácter más bien declarativo o decorativo antes que operativo. Y en ese sentido me animo a invertir o a completar el título del encuentro y plantear que tampoco es solo una cuestión de protocolos. En lo que hace al ámbito laboral, propondría protocolos de violencia y de acoso que, siguiendo los principios y criterios que aporta el convenio OIT, que refieren en primer término a un abordaje integrado, inclusivo y con perspectiva de género,
contemplando los diferentes ámbitos, modalidades de contratación, en definitiva todo lo que suceda durante, en relación y como resultado del trabajo. Y pienso que el convenio y la recomendación pueden ser una guía útil para la elaboración de estrategias y de instrumentos, como ustedes saben, más allá de la necesaria y anhelada ley, de la cual seguramente va a hablar Patricia, y su reglamentación, para que tampoco quede como algo declarativo. La ley 27.580 que se aprobó, ratifica el convenio entra en vigencia para nuestro país ya en febrero de 2022. Argentina es el segundo país en América Latina en ratificarlo, el cuarto a nivel mundial, y es un desafío para nosotros y también es una oportunidad. De manera puntual, ya para ir terminando, ¿no? Algunas cuestiones que podemos identificar en ambos instrumentos, en el convenio y en la recomendación, además de lo que les decía anteriormente. Una tiene que ver expresamente con la obligación que asume, deben o le caben a los empleadores. Esto está establecido en el artículo 9, empleadores sector privado, sector público, cualquier tipo de empleador, en cuanto a adoptar una política en el lugar de trabajo, a identificar, controlar y prevenir los riesgos y peligros asociados, proporcionar información y capacitación. En segundo lugar, otro ítem que surge del convenio, se orienta a garantizar y velar por el ejercicio pleno de la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Y sobre esta cuestión que no mencioné anteriormente, que ustedes saben, resulta muy habitual, muy frecuente el hostigamiento hacia delegados o delegadas gremiales, así como a quienes se postulan para cumplir este rol, también para quienes se afilian o quieren afiliarse a un sindicato como motivos desencadenantes de procesos de acoso o de hostigamiento. Entonces, desde luego, este es un tema que merece una particular atención y un abordaje que garantice protección. Y también es interesante, importante, rescatar la consideración de la violencia ejercida por terceros externos a la organización laboral, que esto involucra al 25% de los casos relevados en la encuesta que les mencionaba al principio. Esto quiere decir que el 25% de las trabajadoras y trabajadoras encuestadas dieron cuenta de haber sido víctimas de violencia o de acoso por parte de clientes, de usuarios, de alumnos, de proveedores, bueno, esto que se llama la violencia externa. En lo que hace a procedimientos internos, es decir, a los protocolos, esto se encuentra detallado en la recomendación 206, se mencionan los siguientes derechos a garantizar. En principio, a la privacidad y confidencialidad, la protección a los denunciantes, a los testigos y a las víctimas frente a la revictimización y ante represalias, la debida consideración de cualquier comunicación relacionada con incidentes de violencia y acoso. Y también, justamente en estos tiempos en los que algunos promueven la reforma al régimen indemnizatorio, se plantea el derecho de las víctimas a considerarse despedidas y percibir una indemnización, así como una reparación económica por los daños, y en caso de despidos en el marco de este tipo de procesos o situaciones, a la reinstalación en el puesto de trabajo. Y en lo que hace específicamente a la violencia por razón de género, se menciona expresamente la aplicación de la carga dinámica de la prueba. Es decir, que no sea la víctima quien deba aportar pruebas o testigos que sabemos, desde luego, raramente va a tener, muy difícilmente. Otro tema, otro punto, al tratar el impacto de la violencia doméstica en los ámbitos laborales, además de licencias especiales, al respecto venimos avanzando en esta línea en nuestro país, en distintos sectores de actividad,
se plantea también medidas de protección temporal contra despidos y que también se prevean modalidades flexibles de trabajo. Para quienes ejercen violencia y acoso, la obligación de rendir cuenta de sus actos y participar en capacitaciones u otras medidas que aporten a evitar la reincidencia. De esto también va a hablar algunos de mis compañeros en esta presentación. Y para ir terminando, ya también este tema se encuadra en la imbrincada relación que tiene que ver con factores que aumentan la probabilidad de violencia y de acoso, tales como la discriminación, el abuso de poder, las normas de género, culturales y sociales. Entonces, ya para cerrar, ¿no? Y volviendo al tema de la actitud, que tiene que ver con este último punto y también con el hecho de que ante situaciones concretas de violencia o de acoso laboral, la actitud del resto de los compañeros, de las compañeras, fundamentalmente es central para abordar estrategias abusivas. Actitudes solidarias y de compromiso, de abordaje colectivo, son muchas veces más eficaces que las normas procedimentales, cuando las hay, y como mínimo, pienso y he visto, pueden resultar muchas veces más eficaces para quien está siendo directamente el objetivo o sujeto de violencia de acoso, más reparadoras, en comparación con cualquier tratamiento o medicación, y sobre todo en términos de protección de su dignidad e integridad, en la reparación de su alma dañada, si me permite esta imagen, porque es a donde más profundamente calan este tipo de prácticas. Así que bueno, con esto termino. Agradezco desde luego la escucha y quedo más que a disposición, interesada en lo que continúa en este encuentro. Dale, Lali, muchas gracias también por aceptar rápidamente presentarte en la mesa y demás, siempre diciéndonos que sí a todo lo que te proponemos. Ahora, si te parece, están de acuerdo, le doy la palabra a Vicente y lo presento, y después juntamos las preguntas para los 3 participantes una vez terminada la exposición. Vicente Garay es integrante del equipo de la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires y del Programa de Masculinidades de la Dirección de Género y de Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de La Plata. Fue también docente en la Escuela de Formación, como lo fue Lali, y fuiste convocado justamente porque uno de los temas que surgió mucho en el encuentro que comentaba Julieta al inicio tenía que ver con el lugar de las masculinidades, que siempre queda como un poco pendiente en este debate, ¿no? En esta intención de que nos juntamos las mujeres a hablar de lo que nos pasa a las mujeres o a las disidencias, y nunca sabemos muy bien qué hacer con el resto de las personas que tienen que sumarse a esta situación, ¿no? Y siempre queda como tambaleando ese espacio. Así que agradezco también tu disposición y te escuchamos, Vicente. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Gracias, compañeras, por la invitación. Un placer también compartir este panel con Lali y con Patricia. Bueno, me quedaron resonando muchas cosas de lo que fue saliendo de la exposición de Lali. En principio, habíamos pensado algunas preguntas disparadoras como para traer algunos interrogantes que surgen en relación a cómo trabajar el tema de masculinidades o cómo incorporar el tema de masculinidades en todo este desarrollo que se viene llevando adelante, no solamente en relación a la creación de protocolos y de herramientas institucionales para el abordaje de las violencias, sino puntualmente en lo que pasa con la responsabilización de los varones en el ejercicio de esas violencias. Y una de las preguntas que me gustó y por eso la traigo a la mesa era ¿qué pasa con los varones que ejercen violencias? Y en realidad, reformulándola un poco, pensando, cómo trabajarla en el marco de este panel, me parecía interesante pensar cuál es la ligazón que existe entre las violencias de género y la construcción de la masculinidad o de la masculinidad hegemónica como una de las formas o de las expresiones de la masculinidad que se presenta como única, pero que además se transforma y se convierte en una serie de mandatos, en una serie de exigencias que, por supuesto, van construyendo, ¿no?, nuestro ser varón, nuestro ser como parte de esas masculinidades que,
sin dudas no lo podemos pensar en términos aislados o individuales, sino que tiene que ver con cómo se ha construido cultural e históricamente este modelo de masculinidad basado principalmente desde los modelos de educación violenta, podríamos decir, ¿no? Y ahí, bueno, algo que trabajábamos en el taller que pudimos dar acá en la Escuela de Formación Sindical, tenía que ver con cómo pensar ese recorrido de la construcción de la masculinidad desde temprana edad, digo, desde muy pequeños, los varones vamos también involucrando, digo, o vamos trayendo muchas de estas prácticas que están fundadas en el ejercicio de las violencias y que muchas veces se vuelven imperceptibles, ¿no? Hay algo de la imposibilidad de reconocer nuestras propias prácticas en relación a, por ejemplo, el abuso de poder, pero también en lo que tiene que ver con las prácticas más cotidianas, de esta serie de atributos, de lo que se espera o lo que se exige para ser reconocidos como verdaderos varones, bueno, que termina volviéndose prácticamente invisible, ¿no? Y ahí hay uno de los puntos que me parecía importante traer, que es pensar a la masculinidad no solamente en función de este carácter invisible que cobra, sino también dentro del sistema de relaciones de género, ¿no? Lo que podríamos llamar el sistema patriarcal, digo que no nos vamos a poner a definirlo, pero que sí me parece interesante esta desresponsabilización que ha habido de los varones en pensarse como sujetos de género históricamente. Digo, pensar que las conductas y las prácticas que son ejercidas por los varones son meramente producto de la naturaleza o que solamente están arraigadas a esta idea de la ciencia positivista, de esta diferenciación casi biológica, ¿no? De machos y hembras, y que las prácticas fundadas en el ejercicio de las violencias o las expresiones de las violencias, bueno, tienen una relación muy directa con esta idea o con este supuesto de que los varones actúan así casi por instinto, ¿no? Por eso empezar a deconstruir un poco esto o desnaturalizar esta idea tiene que ver con darle una dimensión cultural, digo, a la transformación o al recorrido que se hace para llegar a ser reconocidos como verdaderos varones. Cada vez que diga verdaderos varones, por favor lo digo entre comillas, porque también tiene mucho que ver con cómo se va inculcando los distintos procesos de crianza y socialización, bueno, estas prácticas que van constituyendo este ser varón en función de también el escrutinio permanente y constante de otros varones hacia nuestra propia construcción identitaria, ¿no? Cuando digo escrutinio, me refiero a esta idea de que los pares de género se construyen casi como el jurado, digo, que va delimitando cuáles son las prácticas aceptadas y cuáles son rechazadas para ese reconocimiento dentro de la grupalidad masculina. Y fíjense que muchas de estas prácticas que aparecen aceptadas están muy relacionadas con el ejercicio de las violencias. Y acá no es solamente el ejercicio de las violencias de varones hacia mujeres o personas del colectivo LGTBI, sino también hacia otros varones o hacia ellos mismos, ¿no? Acá, bueno, hay tres, digo, elementos que estoy marcando que me parecen súper interesantes para poder complejizar, digo, el abordaje de las violencias por motivos de género, que es también poder empezar a reconocer o a incorporar, bueno, el ejercicio de las violencias hacia los pares de género y hacia los propios varones como parte de esta problemática estructural, social, multidimensional y, por supuesto, multicausal que reconocemos como parte de las violencias por motivos de género, ¿no? Entonces, para pensar esta ligazón, digo, entre masculinidades y violencias por motivos de género, me parecía interesante poder traer, digo, cómo todo este recorrido, que lo podemos reconocer como el recorrido de la identidad masculina, pero que tampoco es una sola. Digo, acá también hay algo en lo que pongo un freno o hago un paréntesis, porque la idea de homogeneizar a la masculinidad en singular, bueno, también es un recurso que el sistema patriarcal o el sistema de relaciones desiguales establece en definitiva para marcar que hay una sola forma de ser varón, ¿no? Desreconociendo, por supuesto, el recorrido que pueden llegar a ser las identidades masculinas, como pueden ser varones trans, como pueden ser varones del colectivo LGTBI que no se integren dentro de la categoría varón, como pueden ser también en los recorridos de las identidades lésbicas masculinas. Digo, todo esto queda
en un segundo plano la construcción de esta masculinidad en singular, que por supuesto tiene un destinatario específico, construido, y casi construido como un arquetipo, ¿no? Que es el varón cisgénero, heterosexual, blanco, académico, y ahí podríamos seguir la lista, porque en definitiva es esa expectativa o esa construcción la que se hace cuando pensamos en ese ser varón, ¿no? Bueno, y por eso, digo, traer esta ligazón entre masculinidades y violencia es también desarmar un poco esta idea de que los varones son o somos violentos por naturaleza. Digo, que hay algo del instinto masculino que termina haciendo que se ejerzan distintos tipos y modalidades de violencias a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y desnaturalizar un poco esta idea tiene que ver con reconocer cómo estos modelos de educación violenta, bueno, aparecen en todas las instituciones que atraviesan nuestros procesos de crianza, ¿no? Cómo aparecen en la escuela, cómo aparecen en la familia, cómo aparecen incluso en los consumos culturales, en la televisión, en las series, en las películas. Bueno, y acá, digo, no me quiero ir demasiado a lo básico o algo que pueda sonar reiterativo para quienes vienen trabajando en la temática de género, pero por supuesto que si a un niño se le regala un arma de juguete a muy temprana edad, lo que se está esperando es que se establezca una serie de atributos vinculados a la fuerza física, a la fuerza emocional, a la no debilidad, ¿no? Que en definitiva, bueno, eso después se va profundizando en el desarrollo identitario de ese varón, ¿no? Por eso, romper con esta idea de la asimilación entre masculinidades y violencias, bueno, nos implica o nos exige poder reconocer de dónde nacen estos modelos de educación violentas para poder empezar a construir otros modelos, en definitiva. Y ahí hay algo que inevitablemente, con el nombre de la charla, que estoy muy de acuerdo con lo que traía Lali, que tampoco es solo una cuestión de protocolos, pero que sí me parece interesante poder pensar en cómo el surgimiento de los protocolos o las herramientas institucionales para el abordaje de las violencias, bueno, en un primer momento surge como una necesidad de poder pensar las responsabilidades institucionales en el acompañamiento, en, por supuesto, el asesoramiento a mujeres y personas LGTBI en situación de violencias por motivos de género, ¿no? Nacen con ese espíritu, pensando, por supuesto, en un montón de políticas y de prácticas que puedan ir acompañando estos procesos, pero hay algo que traía Fernanda más temprano, que para mí es central para pensar los protocolos, que tiene que ver con qué pasa con esos varones que ejercen violencia, ¿no? Y la primera respuesta, que aparece por ahí más en un carácter punitivo, es la expulsión, la exclusión, la, por supuesto, no revinculación, digo, de esas relaciones fundadas en el ejercicio de las violencias, pero hay una pata que en definitiva estaba faltando, y cuando me refiero a faltando me refiero a las responsabilidades que también tienen y tenemos las instituciones, no solo en acompañar a las personas que atraviesen estas situaciones de violencias, sino también en desarmar estos patrones culturales, estos modos de vinculación y de relación que se han establecido en términos del ejercicio de las violencias. Que esto, por supuesto, que no lo digo yo, no lo decimos desde los estudios sobre masculinidad, sino que también lo mencionan los tratados internacionales de derechos humanos, como puede ser la Convención CEDAW, también está establecido en la Ley 26485 de sanción, erradicación y prevención de las violencias. Bueno, digo, es pensar estas responsabilidades que tenemos a la hora de abordar de una forma integral estas situaciones de violencias y qué pasa con esos varones que han sido quienes han ejercido, en definitiva, estas violencias, ¿no? Por eso digo que aparecía la expulsión o la exclusión como un primer mecanismo, digo, de parte de las instituciones, pero que hubo una necesidad de empezar a interpelar también lo que sucede cuando esos varones son expulsados o son excluidos de esas instituciones, porque en definitiva no dejan de ser actores sociales que siguen revinculándose o que siguen vinculándose con otras personas y, por supuesto, con otras mujeres o personas del colectivo LGTBI, con quienes se puede volver a reincidir en el ejercicio de la violencia, ¿no? Y ahí es donde aparecen algunas experiencias que puedo nombrar hoy en día como novedosas, pero no por eso son nuevas, digo, son experiencias que vienen desarrollándose hace muchos años,
no solamente en Argentina, sino también en América Latina y en distintas partes del mundo. Recién mencionaba que había un compañero de México en la sala. Bueno, la Universidad Nacional de México tiene muy desarrollado este tipo de políticas, que es empezar a pensar a los dispositivos de abordaje para varones que han ejercido violencias de género. Son dispositivos que, por supuesto, nacen un poco Perdón, pensé que alguien quería hacer una intervención. Nacen un poco con la lógica de los equipos de abordaje que se piensan desde una perspectiva interdisciplinaria, que se piensan con el aporte, digo, de distintas disciplinas para poder abordar estas situaciones, que quiero hacer un comentario de anticipación, porque muchas veces sucede que aparecen algunos fantasmas o algunas prenociones respecto a lo que implican los abordajes con varones que ejercen violencias, que no son abordajes que ni justifiquen, ni minimicen, ni deslegitimen las situaciones de violencias que se hayan ejercido, sino por el contrario, tienen como espíritu y buscan poder generar un reconocimiento de ese ejercicio de las violencias para poder, de esa manera, poder establecer nuevas formas de vinculación, ¿no? Y estos dispositivos que, como ya decía, se piensan desde un carácter multidisciplinario, pero además también se piensan de forma interinstitucional mediante las articulaciones y mediante las distintas intervenciones que puedan hacer las instituciones por las que atraviesen estos varones. Bueno, están fundados en una perspectiva no punitiva del ejercicio del abordaje de las violencias. Y digo no punitivas porque justamente, son espacios que se generan de distintas modalidades, y también de distintas formas en función de cuáles son los contextos y cuáles son las distintas herramientas que tienen las instituciones para llevar adelante estos abordajes. Bueno, voy a dar algunos ejemplos. Hay algunos dispositivos que se piensan desde la grupalidad, que se puedan establecer dinámicas grupales con varones que hayan sido denunciados o que hayan ejercido violencias, entendiendo también que hay algo de esto que se trata de poner en jaque lo que históricamente se ha entendido como la complicidad masculina, o esta grupalidad masculina que se establece en términos del silencio, en términos de justamente la complicidad, que al establecer grupos de varones en los cuales se puedan discutir y se puedan repensar estas prácticas ejercidas por ellos mismos, bueno, se está rompiendo un poco con este pacto de varones que se ha establecido históricamente, ¿no? Por eso hay uno de los modelos que se puede pensar más desde la grupalidad, con recursos psicosocioeducativos, ahí aparece muy fuerte la interdisciplina, con elementos también que se puedan presentar desde recursos lúdicos hasta recursos dinámicos, que puedan también ir trayendo la problematización del ejercicio de esa violencia, sin por ahí ir al foco directo de la cuestión o de la interpelación, sino más bien trabajando desde los márgenes para llegar, a abordar esta situación específica de violencia, ¿no? Por otro lado, podemos encontrar algunos dispositivos que trabajan más desde lo terapéutico, que por ahí son tratamientos más individuales, que esto puede pensarse en instituciones por ahí más pequeñas, o se puede encontrar también en algunas instituciones más grandes que lo toman como un recurso, una herramienta que es sumamente válida. Y del mismo modo, hay infinidad de formas de abordar y de pensar estos abordajes en el marco o de la grupalidad o de los procesos individuales, ¿no? Esto también es poder reconocer el trabajo que muchos compañeros y compañeras vienen haciendo en estos dispositivos en distintas partes del mundo y por supuesto en Argentina desde hace muchísimos años. Y ahí, hoy Fernanda contaba que yo soy integrante de la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, contarles que estos dispositivos se vienen fortaleciendo y se vienen desarrollando, si bien hace muchos años, a partir del surgimiento del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, se empezaron a establecer como parte de la política pública que es necesaria para pensar en este abordaje integral, ¿no? Y ahí es que se empiezan a fortalecer, equipos que por ahí estaban trabajando en áreas de género o en espacios institucionales como pueden ser los espacios de tratamiento de adicciones o espacios vinculados más al ámbito de la salud pública, para empezar a establecer estos grupos y de esa forma poder empezar a fomentar
digo, este tipo de intervenciones con aquellos varones que han ejercido violencias dentro del ámbito o el territorio que les corresponda, ¿no? Contarles también que hoy en día hay alrededor de 50 dispositivos en 50 municipios de la provincia de Buenos Aires. Cuando se abrió el ministerio había solamente entre 10 y 15 dispositivos funcionando, y que además muchos de estos dispositivos han sido reconocidos, no solamente en términos de establecerlos como política institucional y como política pública, sino también con un reconocimiento económico, entendiendo que estos compañeros y compañeras son trabajadores y trabajadoras que están también aportando a la construcción no solo de una sociedad más igualitaria, sino del desarme de esta sociedad fundada en el ejercicio de las violencias. Y no sé cómo estamos de tiempos. Estamos a tiempo de cerrar. Bien, perfecto. Entonces, genial. Para cerrar entonces, digo, un poco la idea de traerles estas experiencias y de poder pensar en esta vinculación tiene que ver con dejar de construir o intentar problematizar la construcción que se ha hecho en relación a el varón que ejerce violencia casi desde una monstruosidad. Digo, como ese monstruo que es inalcanzable, que además llega un momento en el cual muchos varones decimos y dicen, bueno, yo no soy ese monstruo, por lo tanto no ejerzo ninguna violencia. Y, por supuesto, que en el marco de un sistema patriarcal, desigual y con todas las cuestiones que traía Lali también en la exposición anterior, podemos reconocer que todos los varones hemos sido criados y hemos sido educados en el marco y en el contexto de estos modelos de ejercer la masculinidad que tienen que ver ni más ni menos que con el ejercicio del poder. Y ahí creo que está la pregunta central, o la que quiero dejar para cerrar mi intervención, que es cómo trabajamos para reconocer a ese ejercicio del poder como parte del ejercicio de estas violencias que pueden llegar a resultar más imperceptibles, más invisibles o menos reconocibles, ¿no? Porque ya no son un ejercicio de violencia física o un ejercicio de violencia psicológica, sino que aparecen en las múltiples expresiones de vinculación que existen entre los varones y el resto de la sociedad. Así que un poco traerles esta experiencia y decir que esto se está empezando a desarrollar, pero que por supuesto, bueno, tiene que ver con el involucramiento y la corresponsabilidad que tenemos que construir todas las instituciones para seguir fortaleciendo esta perspectiva en el abordaje integral de las violencias. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Bueno, quedan varios temas picando, me parece que algunos los retomaremos, pero pensaba en la idea de grupalidad como uno de los elementos que necesitamos claramente trabajar, y otro que nombraste al pasar, pero que me parece que define mucho de las cuestiones que estamos discutiendo, que tiene que ver con los recursos, ¿no? Si no hay recursos para sostener los equipos y los trabajos, desde la buena voluntad solamente no desarmamos lo que queremos desarmar, ¿no? Y también tiene que ver con una decisión desde el poder. Pero bueno, lo dejamos para después. La voy a presentar a Patricia, que es nuestra última compañera. Ella es profesora de Ciencias de la Educación, es secretaria adjunta de SADOP en Santa Fe, es secretaria de Derechos Humanos en SADOP Nacional, es diputada nacional por Santa Fe, por el Frente de Todos, es muy compañera y está siempre dispuesta a darnos una mano con la vinculación entre género y sindicatos, así que ya, una vez más, gracias, pero ya sos como de la casa. Muchísimas gracias, Fernanda. Se escucha y se ve bien porque estoy con algunos problemas no solamente de conexión, sino de computadora. Ahora, Esto que nos venimos quejando desde que empezó la pandemia, la falta de dispositivos y de conectividad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo? Perdón. Me está cortando, Patricia, ¿querés sacarte la pantalla? Muchísimas gracias por la invitación, primero. La verdad que es es muy bueno poder compartir. Te perdimos ¿Ahí totalmente ahora sí, Patricia, ni vos. Ahí te escucho, sí, ahí te escuchamos, perdón. ¿Ahí se escucha? Pero, ¿se escucha bien ahí? Ahí, sí, ahí ¿Se corta? Pero...
Ahí te estamos escuchando bien. Porque si no entro por el celular. Sí, me parece que vas a tener que hacer ¿Se eso. escucha bien? Ahí se escucha, pero a ver, ¿querés intentarlo? Y si no, dale. Bien, bueno. Bueno, no me ven, no se pierde nada, no hay problema. Bueno, ¿cómo? Bueno, yo mientras tanto entrando por el celular. No, les decía que estoy muy agradecida. Decía que... Ahí está. Vamos con el celular y con la cámara. Bueno, les decía que estoy muy agradecida. No, pero se acopla, disculpen. Vamos con el celular y con el... Sí, desconectate de la computadora. Ahí está. Está silenciada ahora en el celu, Patricia. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, complicada hoy. Estoy con un problema en mi computadora, tuve que pedir prestado a mi hija. Menos mal que tengo hijas adolescentes que entienden más de tecnología que yo. Bueno, no, otra vez, muchísimas gracias por la invitación, Fernanda, a todas las compañeras y compañeros. Está bueno debatir estas cuestiones entre nosotros. Creo que lo único bueno de la pandemia fue la virtualidad que nos permitió encontrarnos más federalmente, ¿no? Yo ahora estoy en Santa Fe, en mi casa, y nos podemos encontrar con compañeros y compañeras de todo el país, por suerte, para reflexionar distintas problemáticas. Bueno, el tema de la violencia laboral es un tema que nos preocupa especialmente, como explicaron muy bien Lali, que me alegro verte, Lali, después de tanto tiempo, y Vicente también. Miren, yo tuve la alegría de tener que votar la ratificación del convenio 190 contra la violencia y el acoso laboral y sus recomendaciones 206 de la OIT, pero el tema es lo que se viene ahora, digamos, en función de ese convenio. Para mí, el convenio tiene 2 o 3 cuestiones muy interesantes, que es, primero, la definición de violencia y acoso laboral. Luego, la definición de violencia de género. ¿Por qué un convenio que habla de violencia laboral define lo que es la violencia de género? Porque efectivamente, como decía Lali, las más afectadas por situaciones de violencia laboral somos las mujeres, claramente. Somos las más afectadas, pero por suerte somos las que más denunciamos, según las estadísticas de los propios ministerios. Y hay una consideración del convenio 190 muy interesante, que es que tiene en cuenta la situación de violencia doméstica que viven las mujeres y cómo repercute eso en el ámbito laboral. Claramente, las mujeres que sufren violencia en el ámbito doméstico vuelcan en su ámbito laboral toda esa situación. Y no es que a veces no queremos ir a trabajar porque no queremos que nos vean con un machucón en el ojo. Es que efectivamente la violencia repercute claramente en nuestra salud y por lo tanto repercute también en nuestro ámbito laboral. Yo creo que nos debemos ahora una tarea importante de capacitación, ¿no? De concientización y de capacitación. Miren, yo hace 32 años que soy dirigente gremial y lo veo desde el punto de vista, mi aporte puede ser desde ese lugar, desde el ámbito gremial. Creo que los sindicatos tenemos una responsabilidad grande en capacitar a los trabajadores y trabajadoras, no solamente a los cuadros dirigenciales y a los delegados y delegadas, sino a los trabajadores y trabajadoras respecto de qué hablamos, de qué decimos cuando hablamos de violencia y acoso laboral. Porque en los ámbitos laborales hay muchas situaciones invisibilizadas y peor aún, naturalizadas. Mi jefe me grita, pero bueno, es mi jefe, es lógico que lo haga. Esas situaciones se van naturalizando. No las vemos solamente en los ámbitos laborales, también las vemos en los ámbitos gremiales. Por eso es que estamos trabajando también para
que la capacitación de la ley Micaela sea una realidad en los gremios también, y no solamente sea una obligación para los organismos del Estado. Y en este sentido yo creo que esas capacitaciones no solamente deben ser exposiciones de expertos y especialistas en la materia, sino que también hay que generar espacios de debate. Es decir, sentarnos varones y mujeres a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos violentamos? ¿Por qué soy violentada? ¿Por qué puedo violentar? Es cierto lo que dice Lali, que en los ámbitos laborales la situación más difícil para las mujeres es cuando una mujer violenta a otra mujer, digamos, ¿no? Siempre cuento el caso de un reclamo que hicimos con los compañeros y compañeras del gremio de la bancaria, acá en Santa Fe, en un banco, donde la jefa de recursos humanos era una mujer y violentaba a una trabajadora que recién había parido, y entonces la mandaba a trabajar a otra ciudad, digamos, ¿no? Sabiendo que teniendo un bebé recién nacido necesita estar lo más, la mayor cantidad de tiempo posible en su hogar. Por lo tanto, me parece que la capacitación es clave, formar, concientizar. Miren, yo fui, imagínense que en 32 años de actividad gremial pasé por todos los cargos habidos y por haber en mi sindicato, en el SADOP, en el Sindicato de Docentes Privados, que vaya si hay situaciones de violencia laboral en las escuelas privadas, ¿no? Por parte de los empleadores y también muchas veces por parte de los directivos, que son nuestros pares, pero que se ponen en patrones, en empleadores, y violentan constantemente. Yo siempre cuento que cuando era secretaria gremial, recibía las consultas de delegadas, delegados, de afiliadas, afiliados, docentes y demás, cuando venían a consultar por la necesidad de una licencia por enfermedad, de una duración más o menos larga, y entonces comenzaban diciendo que estaban cansados, que la familia, que el viaje hasta la escuela, que el barrio de la escuela que era complicado y demás, hasta que uno pone en el medio esto, un matecito, y entonces la charla se hace más íntima, y todas y todos, la mayoría terminaban comentando y planteando que esa situación de estrés, de cansancio que los obligaba a tomar una licencia por enfermedad en el trabajo, tenían que ver con situaciones de violencia y de acoso. Tenían que ver claramente con situaciones de violencia, y esto demuestra cómo repercute claramente en la salud. Eso es claro. Por eso yo creo que este tema de la violencia laboral es un buen tema para trabajar en los ámbitos paritarios, es un buen tema para trabajar en los convenios colectivos de trabajo, y es un muy buen tema para trabajar en lo que a futuro serán los comités mixtos de higiene y seguridad. Hay en la Cámara de Diputados 4 proyectos presentados, del diputado Yasky, Correa, Osuna y uno mío, y hace aproximadamente un mes el Poder Ejecutivo Nacional presentó su proyecto propio. Y ya lo estamos debatiendo en la Comisión de Legislación del Trabajo. ¿Qué es esto? Los comités mixtos están conformados por trabajadores, representados por sus sindicatos, y por empleadores, representados también por las cámaras. ¿Qué se discute ahí? Todas las situaciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Y la violencia laboral es una condición que amerita ser trabajada especialmente porque afecta las condiciones dignas de trabajo, porque afecta la salud de los trabajadores y las trabajadoras. En esos ámbitos paritarios, ahí tenemos que discutir esas cuestiones. Yo planteo particularmente que esos ámbitos paritarios, esos comités mixtos, así como las discusiones paritarias, los convenios colectivos, tienen que estar conformados paritariamente entre varones y mujeres. Porque si a la paritaria van todos los varones, seguramente no van a llevar los reclamos de las mujeres. Las mujeres y disidencias estamos planteando la necesidad de ampliar licencias por violencia de género, licencias por maternidades, por cuidados de familia, bueno, un montón de licencias que tienen que ver con el trabajo propio de las trabajadoras, y me parece que si no somos nosotros, no lo va a reclamar nadie por nosotros.
Ustedes sabrán del reclamo que venimos haciendo las mujeres sindicalistas desde hace ya un tiempo. Nosotros no queremos cambiar la foto solamente. ¿Vieron cuando vemos esa foto, por ejemplo, del presidente con las centrales obreras y son todos varones? ¿Vieron cuando vemos esa foto de la mesa directiva de la CGT donde son todos varones? Bueno, nosotros no queremos solamente cambiar la foto. Queremos participar activamente y tener participación real. Porque si nos van a poner como una figurita decorativa, donde en los gremios estamos para decorar la mesa con el centro de mesa para una conferencia de prensa, que todos lo hemos hecho cuando ingresamos a un gremio, en los sindicatos, efectivamente, a las mujeres se les dan las tareas feminizadas y las secretarías feminizadas, Secretaría de Acción Social, Secretaría Administrativa. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos llegar a la Secretaría Gremial, a las Secretarías Adjuntas y a las Secretarías Generales, porque en realidad ahí es donde se toman las discusiones. Son las mesas chicas de los sindicatos, digamos, donde se toman las resoluciones gremiales más importantes. La vez pasada me hacía notar Julia Estrada, la economista ahora que está en el Banco Nación o Central, nunca me acuerdo, Julia me hacía notar que en los sindicatos las mujeres tampoco tenemos las tesorerías, es decir, no manejamos la plata. Si estamos en las tesorerías es para hacer el trabajo administrativo, pero no para resolver políticamente qué se hace con el dinero de los sindicatos. Por lo tanto, vamos por ahí. Porque cuando nos ningunean y nos desplazan de esos lugares, también ejercen violencia, también nos están violentando. Escuchar al dirigente Acuña decir que no hay participación de las mujeres porque las mujeres no quieren, no tienen tiempo, no les interesa, es una absoluta mentira. Es una absoluta mentira. Ahora, claro, si te ponen la reunión de la CGT a las 9 de la noche, claramente no vamos a poder participar porque las tareas de cuidado siguen recayendo principalmente en las mujeres. Nosotros vamos por el reclamo de las tareas de cuidado compartidas, pero por ahora siguen recayendo casi exclusivamente en nosotras. Todas esas situaciones también son situaciones de violencia laboral. Me parece que los gremios tenemos, además de la obligación de hacer capacitaciones concretas, efectivas, reales, con la participación de todos y todas, también podemos trabajar la elaboración de protocolos. Ahora, es cierto lo que dice Vicente, con los protocolos no alcanza, parece que en estos últimos tiempos hemos protocolizado todo, ¿no? Y me parece que con los protocolos no alcanza, pero sí me parece que es una herramienta importante para dar algo de seguridad a los trabajadores y trabajadoras de cómo actuar. Porque muchos trabajadores, además de no entender o de no tomar conciencia de lo que es la violencia laboral y el acoso laboral, muchas veces no saben a dónde ir, a dónde reclamar. Por eso la recomendación siempre de los gremios es, vayan al gremio. En el gremio siempre debe haber una escucha atenta, un oído, un hombro, que escuche la situación del compañero o de la compañera para poder intervenir, porque lamentablemente en estas situaciones de violencia laboral, el que o la que busca la solución es el violentado. La propia trabajadora o el propio trabajador toma una licencia de su ámbito laboral para evitar más conflicto. Y en realidad el que tiene que ser sancionado es el que violenta, digamos, no el violentado o la violentada. Entonces, me parece que por ese lado vamos. En la Cámara de Diputados hemos presentado, todos los diputados sindicalistas, un proyecto de violencia laboral, de un programa integral contra la violencia laboral, que implica de alguna manera la puesta en práctica del convenio 190 y las recomendaciones de la OIT. Ojalá podamos tratarlos. A mí, lamentablemente, me queda un mes de mandato. Yo termino mi mandato el 9 de diciembre, pero ojalá se pueda seguir trabajando estas cuestiones. Hay infinidad de proyectos referidos a la situación de violencia, a la situación de la paridad y la equidad de género, que cuando eso no se tiene en cuenta también genera violencia. Me parece que, insisto, tenemos que ir por ese camino.
constitución y conformación de comité mixtos para trabajar estas cuestiones, capacitación gremial real, efectiva, práctica y concreta, sistemática, que no consiste en dar una charla solamente, sino algo sistemático que se vaya ampliando y profundizando. Y me parece que por ahí debería ser el camino. Y en la elaboración de los protocolos, me parece que los protocolos tienen que ser elaborados con la participación de todos y todas. No puede venir un protocolo impuesto desde arriba, sino que me parece que tienen que ser protocolos consensuados, digamos, ¿no? Muy debatidos, discutidos y consensuados de manera tal que la puesta en práctica sea más ágil. Y deben ser protocolos dinámicos, es decir, que se puedan ir modificando en función de la experiencia, porque seguramente un primer protocolo tiene defectos que no vemos en el momento, pero que después hay que ir reformulándolos, hay que ir ampliándolos, ir agregándole las cuestiones que nosotros vamos viendo que son necesarias en esa cuestión, ¿no? Bueno, más o menos esa era la idea. Espero haber sido clara y seguimos por acá. Gracias. Gracias, Patricia. La compañera María Luisa quería enviarnos un saludo, que es la que está más lejos de todos nosotros acá en la virtualidad. María Luisa, ¿querés saludar antes de que empecemos con las preguntas? Ahí. Yo no. Bueno, María Luisa es una compañera que está en Honduras, queda dispuesta a hacer este espacio para cuando pueda participar o conectar y si no será por escrito. Y abro entonces el orden de preguntas, si quieren ir levantando las manos y vamos habilitando los micrófonos para preguntarle a los tres expositores, que desde ya le agradecemos desde la escuela. Hola. Ahí está María Luisa, sí te escuchamos. Bueno, muchas gracias especialmente a Federico por invitarme a participar en este espacio. Me ha gustado muchísimo, por un lado, escuchar que están hablando de cuestiones muy profundas a nivel interno. A mí me gusta mucho el tema de la masculinidad abordado conjuntamente desde los hombres, porque las mujeres no podemos inventarnos que los hombres tienen que trabajar sus problemas, sino que son ellos que tienen que sentir que tienen un problema. Y lo otro es el escuchar que están debatiendo al interior de la organización y poniéndole nombre a las violencias y al acoso que ustedes también pueden vivir dentro de la organización. Eso es importante porque aunque se dé, se puede buscar alternativas de solución. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Federico, por invitarme. Me gusta mucho y espero me vuelvan a invitar. Gracias, María Luisa. Sí, sos bienvenida a todos nuestros encuentros. Tratamos de replantearnos dentro de lo posible todo. Acá está también Ruth saludando desde Honduras también. Gracias, Ruth, entonces, por participar. Y ahora sí, si están de acuerdo, a medida que quieran hacer preguntas, pueden ir habilitando sus micrófonos o ir levantando las manos como prefieran para los tres expositores. Han quedado un poco atónitos con tanta información tal vez. Ahí está, Luis Manuel, te escuchamos. Sí, se dio un dato en la primera participación, creo que fue de Lali, sobre la proporción de violencias entre mujeres, ocasionada o realizada por mujeres. No sé si se podría repetir ese dato, porque no alcancé a registrarlo. Lali, ¿querés responderlo? Sí, Fernanda, perdón, pero justo no sé por qué salí de la reunión. Sí, vi que estaba. Y no pude escuchar, sí. La pregunta era sobre el dato
Perdóname, Lali, la pregunta era sobre el dato de las violencias de mujeres ejercidas sobre mujeres. Porque vos hablaste, creo que del 2017, del dato de 3 de cada 10 trabajadores fueron violentados, pero entiendo que eso no era de mujeres sobre mujeres. No sé si además nombraste un dato específico sobre este tipo de violencia. Me parece que Lali volvió a perder conexión, ¿no? Lali, ¿estás por ahí? Bueno, Luis, yo el único dato que registré numéricamente es el que te decía que era digamos, un relevo que se había hecho en 2017, en el que se indicaba que 3 de cada 10 trabajadoras, mujeres, habían sido víctimas de violencia, lo que implicaba un total de 5 millones de personas. Pero esta no era violencia de mujeres sobre mujeres. El otro dato que mencionás, no registré que hubiera dado un dato cuantitativo, pero bueno, si Lali vuelve a conectarse, lo revisamos. ¿Sí? Gracias. Bien. No sé si hay algún otro compañero o compañera. Dale, Susana, te escucho. Adelante, Susana. Tita, ¿puede ser que no puedan habilitarse el micrófono? No creo, ¿no? Porque... Ahí, a ver. Ahora sí, Susana. ¿Me escuchan? Sí, Susana. Estaba hablando al aire. Bueno, sobre lo que decía Patricia, me gustó, pero yo digo siempre, me queda pendiente de cuál es la rapidez con la que se acciona para ayudar a la persona que realmente está complicada laboralmente, porque sí, siempre llegamos cuando la persona ya está en tratamiento, como dice, pero muchas veces la persona, no todas accionan igual, muchas se quedan calladas, aguantan, otras son por ahí más expeditas y lo hacen rápidamente, pero nosotros qué podemos hacer para ayudar a esa persona y acompañar para que cese esa violencia, porque el violento no lo mueven nunca del lugar, sigue ejerciendo la violencia desde el silencio o desde la cercanía, pero al mantenerlo, que permanezca en el lugar, por más que se haya hecho todo y se haya, digamos, confirmado la violencia de la persona hacia no una compañera, sino varias, no se hace nada. ¿Puedo contestar? Sí, claro, Patricia. Lo que plantea Susana, bueno, en la actuación gremial depende de cada uno de los gremios. A mí me parece que lo importante es trabajar la prevención de esas situaciones. Por eso los comités mixtos son importantes para discutir estas cuestiones y prevenir situaciones de violencia en los ámbitos laborales. Una vez que ocurren esas situaciones, cada gremio actúa según las propias costumbres, digamos, ¿no? Se pueden hacer denuncias en el Ministerio de Trabajo. Acá en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, hay dentro del Ministerio de Trabajo un sector que se llama Trabajo Decente y ahí se hacen las denuncias sobre violencia laboral. Se puede pedir una mediación, se puede hablar directamente con los empleadores, porque rara vez el trabajador va a hacer una denuncia directamente. Si un trabajador violentado viene a consultar al gremio, nosotros le decimos, bueno, vamos a mandar una carta o documento para denunciar al empleador, seguramente no lo va a querer hacer porque efectivamente denunciar estas situaciones a veces hace que se corra riesgo de perder el trabajo y demás. Ahora, me parece fundamental el tema de la prevención. Y en esto yo quiero rescatar una de las cosas que dijo Vicente hoy, que habló mucho de la responsabilidad que tenemos todos y todas, y eso me parece que es importante y es clave. Y habló, no puedo dejar de evitar nombrarlo porque soy docente, habló de lo que pasa en las escuelas, digamos, ¿no? Entre otros ámbitos. Y yo siempre digo, yo quiero una escuela con perspectiva de derechos humanos, quiero una escuela con perspectiva de género, y sabemos que esas cosas no se están dando.
Y no es solamente que, bueno, en la escuela se muestra todo el patriarcado a través de los actos escolares. No, hay infinidad de situaciones escolares donde realmente no vemos que haya equidad de géneros, y entonces hablamos de una escuela inclusiva, pero nos falta mucho todavía en ese sentido, ¿no? Así que, insisto, la prevención de las situaciones es lo ideal, digamos, pero para eso tenemos que trabajar en la capacitación previa para poder concientizar a todos de qué estamos hablando cuando hablamos de estas temáticas, ¿no? Bueno, me van a tener que disculpar, pero yo tengo otra actividad, tengo que ya salir. Si me disculpan, les mando un saludo y un abrazo a todos y espero que nos podamos ver pronto presencialmente, con abrazos, con mate de por medio, con un beso, y basta de pantallitas. Gracias por la invitación a todos, ¿eh? Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Patricia, por tu participación, Gracias como siempre. Ahí, Lali, si lo logramos, te veo ahí dispuesta. Ay, sí. Bueno, disculpen, no sé por qué salías de la sala. Bueno, había una pregunta de uno de los datos que yo les había comentado en la presentación. ¿Qué pasa con las mujeres? En términos generales, les completo. Mayormente quienes ejercen violencia o en función de las consultas que llegan al Ministerio de Trabajo, son efectivamente varones, en un 70 a un 30 en relación con mujeres. Pero dentro de ese subconjunto de mujeres, ese 30% que les digo, de mujeres que acosan o maltratan, cuando lo hacen mayormente hacia otras mujeres, también en un 70-30%, y más también. No sé si lo aclaré. Sí, Se me apaga sí. la cámara sola también. Sí, no quedó sé muy claro. Bueno. Y respecto a lo que escuché del comentario o aclaración que estaba haciendo Patricia en relación con lo que había planteado Susana, me parece. También quiero pasarles, o aprovecho esta información, que desde el Ministerio de Trabajo, en este programa que es... Ay, no. Lali, te quedaste congelada, me temo que no te diste cuenta. Bueno. Estás muteada, Fer. Ahí está, Lali, me pareció que hablaba. No. Bien, yo creo que si quieren hacerles preguntas específicamente a Vicente, sería lo ideal en este momento, que lo explotemos, ya que está ahí a disposición. Ahí está María Luisa, sí, por favor, María Luisa. Bueno, con lo que estaba diciendo usted, creo que es importante decir un poquito de experiencia nuestra. Cuando nosotras llegamos a hacer trabajo con mujeres obreras de la maquila, incluso ellas pensaban que los hombres la golpearan era normal porque si tenían compañero era su compañero. Hemos empezado a hacer un trabajo muy fuerte desde hace muchos años, más de 32 años, un trabajo integral, un proceso sistemático e integral, y hemos logrado sacar a las mujeres del mundo de las cuatro paredes, que pierdan el miedo, que denuncien, que exijan. Incluso hay un aproximado de más de 90 mujeres líderes que son las que aportan, apoyan, orientan, acompañan a otras mujeres. Mujeres que eran sumamente sumisas. Y hoy la actitud de los empresarios, la actitud de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, del Seguro Social, no es la misma con las mujeres organizadas que con las que no están organizadas. Pero son mujeres que tienen información y pueden plantear las situaciones de violencia sin enojarse, sin agredir a nadie, sino planteando su posicionamiento político. Yo creo que es importante. El posicionamiento político feminista para las mujeres es muy importante para poder demandar sus derechos, para poder exigir
el cumplimiento para poder exigir que las autoridades actúen. No es fácil y no lo hemos logrado, como quien dice, lo que quisiéramos, pero hemos avanzado. Gracias. María Luisa, aprovecho de preguntarte esto que vos contabas en línea con lo que había planteado Vicente. ¿Se trabajó también con los varones o solo se trabajó con las mujeres? No, nosotras estamos trabajando solo con mujeres, porque recuerden que no somos un sindicato que estamos dentro de Maquilas. Somos una organización feminista, incluso estamos apoyando en materia de salud en el trabajo, estamos apoyando, asesorando a hombres. Hay casi unos 60 hombres que estamos apoyándoles y que hemos logrado que a varios de ellos les califiquen sus padecimientos como enfermedades profesionales. Pero es solamente en salud en el trabajo y participan en las actividades públicas que hace Codemo y todo, pero no organizamos y capacitamos a hombres, porque ese es otro tema más fuerte que creo que es importante en este caso, que el compañero está planteando trabajar la masculinidad, que los hombres se interesen por trabajar sus problemas, porque no solo las mujeres tenemos problemas. La cuestión es que las mujeres con más facilidad lo decimos, lo expresamos, lo compartimos con otras mujeres. Pero a los hombres, como les han dicho, que son muy machos, que son muy poderosos y todo, les da pena decir que están viviendo problemas, aunque los vivan, y eso lo tienen que abordar ellos. Y claro que nosotras podemos colaborar con los hombres, pero son ellos los que tienen que sentir esa necesidad, ¿no? Sí, recuerdo en algunas conversaciones que se habían mencionado sobre masculinidades, que lo que se decía mucho, no sé si Vicente va en esa línea, pero que la dificultad que tenían, digamos que los hombres no eran conscientes de lo que se estaban perdiendo por no modificar sus masculinidades, que no era solo perder privilegios, sino también perder las posibilidades de hacer cosas que no se les permitía por su rol de machos, como decías vos, ¿no? Ahí Ana había levantado la mano. Gracias, Fer. Sí, en realidad quería compartir un poco una reflexión, porque me sorprendió mucho el dato que nos compartía Lali recién de este subgrupo, ¿no? Del maltrato que existe de mujeres hacia mujeres, que si bien es una estadística que no está de ninguna manera a la par, ¿no? de las violencias ejercidas de hombres hacia mujeres y comunidad LGBTIQ, me pareció un dato interesante porque creo que uno de los desafíos es que no caigamos quizá en lecturas lineales en las que creemos que el problema solo es de hombres hacia mujeres, sino que en todo caso podamos también entender en su complejidad el problema y un poco en esto que decía Vicente, comprenderlo desde una perspectiva también cultural y que muchas veces la discusión es con lógicas masculinizadas en el ejercicio del poder, ¿no? Y que ese ejercicio de poder desde lógicas masculinizadas o masculinizantes muchas veces también son ejercidas por mujeres y también por compañeros de la comunidad LGBTIQ. Digo, si bien es en mucha menor medida en relación a las vinculaciones que se dan entre hombres y mujeres y disidencias, bueno, me parece que también es un elemento para tener en cuenta, digo, a la luz de este dato que nos comparte Lali, que si bien es acotado en función de las denuncias que llegan de un subgrupo, bueno, es un dato que está y que también está en la realidad cotidiana de muchas trabajadoras y trabajadores que bien podrían dar testimonio también de situaciones de estas características. Entonces, me parece que es un elemento más que está bueno para entender en la complejidad y que es un desafío para también abordar integralmente, ¿no? Y pensar colectivamente cómo ir desarmando el ejercicio masculinizado de esas relaciones de poder. Eso, quería compartir más. Sí, creo que tiene que ver con eso que hemos discutido, hemos hablado tantas veces de las que llegan al poder, consideran que para sostenerse en ese poder tienen que repetir las conductas masculinas, porque si no, si se muestran de otra manera, no van a sostenerse en ese poder, ¿no? Y en ese sostener esas prácticas masculinas mal entendidas, ¿no? En tanto la violencia, el abuso de poder y demás, refuerzan esa idea, ¿no? Que insistimos tanto, ser mujer no es ser feminista necesariamente, ¿no? Y lo hemos padecido en muchas oportunidades. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta. Pregunta, a Fede subió lo que quería contarnos Lali, que tenía que ver con el contacto, ¿sí? Está ahí en el chat por si alguien lo quiere copiar, es el de redviolencialaboral@trabajogobar, y aclarando que esto es un contacto que es confidencial, digo, por si alguno lo quiere tener y guardar para alguna oportunidad.
No sé si alguien más, bueno, Vicente, vos que habías dicho, medio te corté en tu exposición, si quieres sumar alguna otra cosa o decir algo más antes de que demos por cerrada la mesa. ¿Estamos bien? No, estamos bien. Me quedaba pensando en esta reflexión de Ana, que me parece súper interesante para pensar cómo un poco la estructura de la sociedad está pensada en clave masculina, ¿no? Y creo que desde ahí, bueno, podemos ver las instituciones, incluso el lenguaje, digo, como la variedad de formas, las múltiples batallas que tenemos que dar en relación al desarme de esta sociedad en clave masculina, que aclaro, no me refiero que por masculina digo negativamente masculina, sino por lo que entendemos desde este modelo de la masculinidad hegemónica como este arquetipo que mencionaba al principio, ¿no? Así que creo que este comentario está buenísimo para pensar en esas complejidades y todo lo que nos falta, por supuesto, que es el desafío que tenemos. Sí, 100% de acuerdo, ¿no? Y esta idea de la cosa, de lo transdisciplinar que vos mencionabas, me parece que la única forma de desarmar es que pensemos en eso, ¿no? Que no va solo por la educación, que no va solo con lo punitivo. Evidentemente tenemos que juntar todas nuestras habilidades para ponerlas digamos, ponerlas a disposición de modificar este sistema. Bueno, les agradezco a todos y a todas, y bueno, sobre todo a las compañeras de la escuela, ¿no? A Federico, a Ana, a Julieta y a Cora, y por supuesto, a Lali y a Vicente por haber participado, y a todos los compañeros y compañeras que se sumaron. Y bueno, esperamos que podamos seguir discutiendo esto porque es un tema que no logramos resolverlo en solo 1 o 2 encuentros, así que seguiremos con este intento de buscar respuestas, ¿sí? Les agradecemos muchísimo, y a Tita, que nos hizo, por supuesto, toda la parte técnica. Así que gracias a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, hasta luego. De Honduras.